Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en la materia de prácticas de servicio comunitario. Mi nombre es Marcelo Gallegos y soy estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato. En esta ocasión me he permitido traer a una gran amiga con la que compartiremos un tema de conversación muy importante, del cual se trata la violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. Su nombre es Sami y nos acompañará durante este video para ir relatando todo lo que concierne a la ley en este tema de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Sami, ¿tienes conocimiento de qué trata la violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar? ¿No? Pues yo te explicaré. La violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar comprende un uso intencional de la fuerza física con amenazas contra uno mismo u otras personas del mismo grupo o comunidad, donde se tiene la consecuencia de causar unos traumatismos, daños psicológicos o físicos, así mismo como traer serios problemas al desarrollo humano o incluso la muerte. Esto, sin duda, es algo preocupante dentro de la sociedad, ya que muchas veces las personas no miden las consecuencias de sus actos y pueden conllevar a graves problemas sociales, como es la violencia contra la mujer o los mismos miembros del núcleo familiar. Pueden ser cualquiera: hermanos, tíos, primos, hijos, abuelos, convivientes, cónyuges, parejas en unión de hecho. Todo esto, Sami, permite desarrollar la violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, algo que por ningún motivo debería permitirse. Y bueno, Sami, permíteme seguirte guiando dentro de este tema social de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Existen también varios tipos de violencia, así como los sujetos del delito que participan en esto. Los tipos de violencia que se pueden suscitar en esta acción son de tipos física, psicológica, sexual o económica. La física, con agresiones que son visibles al resto. La psicológica, daño mental a la víctima. La sexual, agresiones de tipo sexual a estas personas que por ningún motivo debería permitirse y deberían ser sancionados de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal. Y la violencia económica, la cual estipula el manejo de recursos familiares para beneficiarse a la costa del resto. Asimismo, al hablar de los sujetos del delito, Sami, están dos sujetos: el sujeto activo y el sujeto pasivo. De acuerdo al artículo 155 de nuestro Código Orgánico Integral Penal, el sujeto activo no se especifica como tal, ya que corresponderá a cualquier persona que sea miembro del núcleo familiar, sin importar su jerarquía dentro de la misma. Ahora, al hablar del sujeto pasivo, Sami, se encuentra la persona de este núcleo familiar que es quien ha recibido la agresión o amenazas en este caso, la mujer o los mismos miembros de este núcleo familiar que se han visto afectados por estos índices de violencia. Como ya te lo mencioné, pueden ser de tipo física, psicológica, sexual o económica. Pero Sami, ¿qué se puede hacer para que esto no siga avanzando y se propague como un grave problema social? Pues déjame decirte que en el Ecuador tenemos en el artículo 558 de nuestro Código Orgánico Integral Penal las medidas cautelares, que son medidas dispuestas para prevenir todas este tipo de acciones violentas, con los que están la emisión de boleta de auxilio, a la que tú tienes acceso, Sami. Asimismo, la salida de la persona agresora y el reintegro al hogar de la víctima y demás miembros del núcleo familiar. Tú puedes solicitar esto, así como el retiro de la custodia al victimario que te ha causado daño
y de los niños y adolescentes para tú tener la tenencia respectiva con orden judicial legal. Además, al hablar de la orden de desalojo para impedir invasiones o asentamientos ilegales con fuerza pública a través de la intendencia, Sami, tú tienes estas medidas cautelares dispuestas para beneficiarte y que el agresor sea castigado. Finalmente, Sami, debo decirte que la pena contra el agresor de este tipo de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar se aplicará en el mismo esquema de la tabla de las lesiones que estipula el artículo 152 de nuestro Código Orgánico Integral Penal. En el caso de existir estas agresiones físicas, ya que se produjeron las lesiones y el mismo se verá aumentado en 1/3 de la pena para esta persona. Pero, ¿quién juzga a esta persona? Déjame decirte que lo juzgan los jueces de la violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, ya que tienen la facultad de sustanciar y conocer del delito que se está tratando, así como puede fijar cierto nivel de pensiones alimenticias para las personas que se les está vulnerando este derecho. Recordemos que la violencia económica en cierta parte es negar el paso de alimentos a sus hijos, cuando se tiene los recursos necesarios para hacerlo y de forma voluntaria se niega. Sami, estas cosas no se pueden permitir y será el juez de la violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar quien te ampare legalmente ante estos casos. Sin nada más que decir, Sami, espero te haya servido esta instrucción de la violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Cuídense mucho, amigos, y recuerden que este es un grave problema social y debemos contrarrestarlo, ya que todos somos parte de este cambio en el mundo.